Taller de convivencia con la doctora Laura Rojas Marcos en la aventura del saber. Hoy hablamos de cómo podemos fortalecernos cuando vemos que un problema se nos va a plantear en breve y cómo nos preparamos para lo que pueda ocurrir malo pero inesperadamente. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Vamos a ver, yo te pregunto primero por cómo hacemos cuando vemos que algo malo va a ocurrirnos, ¿no? Sabemos que no podemos evitarlo, pero debemos prepararnos para enfrentarnos a ese escenario de disgusto, de adversidad. Bueno, la adversidad forma parte de la vida, ¿verdad? Todos tenemos que afrontar momentos difíciles y evidentemente hay una diferencia en la intensidad o el tipo de problema o de adversidad. Estar preparado es fundamental. Ahora bien, hay una diferencia en estar preparado e intentar vivir el día a día de una manera en la que uno fluye y otra cosa es vivir en el miedo. No es conveniente vivir en el miedo y solamente enfocar nuestra atención en el problema, pero sí es importante estar preparado. Hay algo muy importante a tener en cuenta, es que si vemos venir, si estamos, ¿no? que estamos viendo que cada vez se acerca más ese problema, pues bueno, hay que tomarse el tiempo e incluso pedir ayuda para ver qué se puede hacer, qué recursos podemos utilizar para poder afrontarlo. Por ejemplo, yo que sé, un cambio drástico en nuestra vida, como que nos jubilamos, ¿no? Claro. Eso, o sea, quiero decir, depende de la persona, pero hay personas que tienen muy focalizada su vida sobre el trabajo y de pronto sienten como un vacío, ¿no? Exactamente. De hecho, tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas que en un momento dado pues se les plantea una jubilación sí, a lo mejor anticipada. Exactamente. Y claro, ahí uno sí tiene la oportunidad de poder prepararse, ya sea para dejar el trabajo y hacer otro tipo de actividades, aunque sean de ocio, o a lo mejor trabajar en algo diferente, o incluso retomar los estudios para dedicarlo a otra cosa, ¿no? Pero no es bueno el pensar que detener a no tener nada o caer en el vacío es el único remedio. Eso solamente lleva a la negatividad y a que uno pues sienta indefensión, y no tiene por qué ser. Claro, porque, a ver, también puede ocurrir que de pronto se plantee una situación inesperada y que sea mala para uno, ¿no? En ese caso, ¿hay alguna manera de ir preparándose, de hacer una especie de ejercicio diario para las contingencias malas de la vida? ¿O? Bueno, están las adversidades en un momento dado que son quizás razonables, que van con la vida. Uno puede tener problemas en el trabajo, ¿no? Eso, o problemas familiares, ¿no? La adolescencia muchas veces se asocia a un momento en el que hay que afrontar mucha adversidad, ¿no? Y entonces quizás el estar informado, leer, preguntar a expertos, interesarse, bueno, si me surge este problema, ¿qué cosas puedo hacer? Y ahí es donde está la preparación. Pero obsesionarse con ello, claro, no. Hay que tener, o sea, digamos que el límite es, por un lado está bien, o sea, preocuparse un poco, pero digamos que el extremo de paralizarse de miedo, claro, ese no, eso ahí o sea, no. Y el preocuparse es una cosa, y yo quizás prefiero como psicóloga el ocuparse. ¿Qué puedo hacer para prepararme? Y hay cosas, situaciones inesperadas que nos pueden surgir. Bueno, uno, eso forma parte de la vida, y dos, una vez que han surgido, pues uno utiliza también las referencias del pasado, nuestras experiencias del pasado y nuestro conocimiento para saber qué puedo hacer y, bueno, y qué parte de ese problema es novedoso, ¿no? Luego, yo a lo mejor, no sé, estoy pensando ahora por ejemplo, la pérdida de un familiar muy cercano, ¿no? Que es algo que no te esperas, que de pronto te encuentras con eso. Y la impresión que tengo, ¿no? Es que uno debe sentir la pérdida, es decir, que debe como espiar, no obviar el problema, es decir, no, es que la naturaleza de la vida es que los mayores pues se vayan, ¿no? Sino sentir la pérdida, ¿no? Y luego pues reponerse o algo así, ¿no? Sí. Claro, cuando nos damos la oportunidad de poder sentir el sentimiento, ya sea de pérdida, de tristeza, de rabia,
también estamos dándonos la oportunidad de procesar un duelo, porque aquí al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de un duelo. Y los duelos tienen sus diferentes etapas, ¿no? Primero nos sentimos en un estado de shock, estamos, ¿no? En un estado de sorpresa que necesitamos un tiempo para poder asimilar esa pérdida. Después sentimos el vacío, caemos como en una depresión, después sentimos una cierta ira, ¿no? La rabia de qué es lo que me ha pasado, y finalmente entra la fase de la aceptación. Y es en esa aceptación donde uno va incorporando esa nueva experiencia o esa pérdida en la propia biografía y se pasa página. Con esto no quiero decir que se olvida, porque uno no olvida. Una pérdida de ese tipo, claro, ¿no? una pérdida significativa, pues eso no se olvida, pero uno sigue adelante. El quedarse estancado en un problema o obsesionado, ¿no? Pues eso puede ser muy dañino. Y lo cierto es que la vida va sucediendo y es bueno saber y aprender a pasar página, ¿no? Oye, se habla, por ejemplo, hay un síndrome, ¿no? El síndrome del nido vacío. Es como uno de los cambios fundamentales en la vida de cualquier persona, ¿no? Tienes hijos y los hijos se van, y es bueno que se vayan y que se busquen la vida y que sean felices independientemente de los padres, ¿no? Porque ligar la felicidad de los hijos siempre, ¿no?, a la relación con los padres tampoco parece justo, porque los padres, por ley de vida, se van a ir antes, ¿no? Entonces... Pues sí, por ley de vida es quizás lo que esperamos, ¿no? El síndrome del nido vacío a mí me parece una sensación muy interesante, un sentimiento interesante que ocurre mucho en las dinámicas familiares. Sobre todo le suele pasar más a las mujeres, a las mamás, que a los papás. No siempre, pero hoy día en la sociedad en la que vivimos quizás son las mamás las que generalmente se suelen ocupar más tiempo, ¿no?, de los hijos, aunque ya también las cosas están cambiando. El caso es que esa sensación de pérdida tiene que ver con la identidad, ¿no? Parte de esa sensación de pérdida no solamente es porque los hijos se han ido, porque el educar bien a los hijos y darles los recursos para que sean independientes, se valgan por sí mismos, que pasen por las diferentes etapas de emancipación, ¿no? Y que aprendan no solamente de sus errores, sino de su experiencia. Eso es parte de la responsabilidad de los padres. Ahora bien, cuando los hijos se marchan a la universidad o a trabajar o porque se van a vivir con su pareja, ¿no? Siempre hay una sensación de vacío, pero ahí también estamos hablando de un gran cambio, un cambio de vida, ¿no? Si estamos acostumbrados y tenemos el hábito de levantarnos por la mañana y desayunar con la familia, en el momento en el que uno se ve o desayunando solo o pues nota ese vacío. Eso sí, me gustaría transmitir un mensaje esperanzador, que esos procesos se cambian y ese dolor de pérdida no tiene por qué permanecer. Uno se va adaptando a la nueva situación y va encontrando otras maneras también de vivir el día a día, ¿no?, sin que esté esa persona. O sea, somos independientes. Claro que sí. Y es Oye, bueno. Claro que es bueno. Yo, verás, o sea, y tú me corriges, pero la impresión que uno tiene desde España es que los norteamericanos, ¿no?, se adaptan mejor a los cambios. Es decir, que están como más endurecidos, ¿no? Es que como que aquí es todo o es previsible, o si es imprevisible es un desastre. Bueno, yo creo que evidentemente hay diferencias culturales, ¿no? En mi experiencia, ¿no?, viviendo la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, creo que algo que se aprende allí de pequeño no solamente es qué es lo que tienes que hacer, ¿no?, sino que cómo se hace. O sea, es una cultura donde se favorece, se fomenta mucho los cambios. Ahí se cambia mucho de ciudad, de colegio, de amigos, hay muchísimos cambios. Entonces, es como que te vas entrenando de pequeño, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestra cultura, pues quizás estás en el mismo colegio durante más tiempo, aunque eso yo creo que está cambiando. Las familias no tienden a mudarse tanto de ciudad, pero sí me gustaría decir que
algo que yo sí he encontrado y quizás que he vivido también a nivel personal, que algo que me gusta mucho de nuestra cultura latina es que aquí, por ejemplo, somos más sociables y nos apoyamos más ya sea en la familia y en los amigos. No hay tanto individualismo como en un momento dado sí puede haber en la cultura anglosajona, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que lo mejor es aprender de los dos, claro, ¿no? Pero afrontar los cambios solos o desde un punto de vista demasiado individualista, yo he aprendido que ir acompañado y sobre todo teniendo buena compañía, buenos amigos, buenos consejos, es mucho mejor para la vida. Claro, ser mucho más feliz. Sí. Oye, vamos a ver, porque nos queda un minuto. Sí. Vamos a llegar a una conclusión clara, ¿no? ¿Cómo, o sea, yo te formulo de nuevo la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la adversidad, tanto cuando es, digamos, previsible, cuando es imprevisible, es decir, cuando ocurre de pronto y no Quizás sabías? la clave es, uno, aceptar que la adversidad existe, dos, que hay cosas que podemos manejar y otras cosas que tenemos que aprender a manejar. Podemos aprender a manejarlo. Tres, que nada es perfecto. Y también aceptar que nuestras expectativas no siempre se pueden cumplir. Por lo tanto, eso nos ayuda a abrir la puerta a tener un espíritu aventurero. Y después, que es muy importante apoyarnos en personas de nuestra confianza y que saquen lo mejor de nosotros. A veces lo que no podemos afrontar nosotros nos pueden ayudar otras personas y yo creo muchísimo en el apoyo. Y he visto que el resultado siempre es positivo. Bueno, ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Muy bien.